Bueno, estamos en Facebook de la página del CESCLAN, del Centro de Estudios Clásicos y Medievales Gonzalo Soto Posada, que tiene su sede en la ciudad de Medellín. Y estamos en la última conferencia libre de este año 2023. De plácemes porque va a ser también con una invitada especial, la doctora Paola Druil. Entonces, le doy la palabra al profesor William Ibarra, nuestro director de Asuntos Académicos, para que haga la presentación tanto de la doctora Paola como de la conferencia que hoy nos va a ofrecer. Agradeciéndole a la doctora Paola, bienvenida al Centro de Estudios Clásicos y Medievales Gonzalo Soto Posada. Bien, muchísimas gracias, doctor José Herrera. Buenas tardes, buenas noches a todos. Un placer tener a la profesora doctora Paola Druil, nuestra invitada y de cierre de nuestras conferencias libres 2023, que ya por cuarto año, si no me equivoco, han sido un éxito ininterrumpidamente, con distintos invitados, que ha sido un placer tenerlos. Bien, en esta oportunidad tenemos a la generosa invitación que ha aceptado la profesora doctora Paola Druil. Ella es profesora adjunta a cargo de Lengua y Literatura Griega de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional La Pampa, Argentina. Investigadora adjunta del CONICET, codirectora de la revista Cirque de Clásicos y Modernos y editora de la Harvard University Center for Hellenic Studies Open Greek and Latin Project. Así es que, sin más, la profesora doctora Druil, hoy día con su conferencia La Pasión en Filón de Alejandría. Bienvenida y muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la presentación, Williams. Gracias, José, por el espacio a ambos. Gracias a CESCLAM por promover los estudios clásicos y medievales. En este caso, estamos dentro del ámbito de los estudios filónicos, encuadrados dentro de lo que es justamente los estudios clásicos antiguos. La conferencia, como bien indicó el profesor Williams, es la pasión en Filón de Alejandría. El tratamiento de las pasiones en la obra de Filón de Alejandría es complejo y ha dado lugar a diversas interpretaciones. Si bien Filón aborda las pasiones desde una perspectiva filosófica, buscando armonizar las enseñanzas griegas con la ética judía, la cuestión de las pasiones en el pensamiento ético de Filón no había sido objeto de ninguna investigación específica hasta que fue estudiado por Breyer en su obra Las ideas filosóficas y religiosas de Filón de Alejandría de 1908 y por Welker, cuya obra es Progreso y Perfección en Filón de Alejandría, un estudio de la historia de la piedad de 1938. Para Breyer, Filón sigue la teoría estoica de las 4 pasiones: Hedoné, Epitimía, Lipe, Phobos, y tal como los estoicos querían que las pasiones fueran completamente suprimidas, Filón también considera la apatheia como el ideal de sabiduría. Welker sostiene igualmente que el verdadero ideal para Filón es el de la supresión de las emociones o pasiones. Sin embargo, muestra cuán diferente es la actitud de Filón de la de los filósofos griegos, especialmente los estoicos. La apatheia es el objetivo filónico y estoico, pues están convencidos de la necesidad de la lucha contra las emociones, mientras que los estoicos la llevaron adelante. Filón acepta la impotencia humana y mira humildemente a Dios como el ayudante en la misión del control emocional. Así, estos enfoques pioneros de Breyer y Welker sentaron los fundamentos de las interpretaciones de los estudios posteriores, que encontraron en el estoicismo el germen filosófico de la teoría del pathos de Filón. Esto lo muestra claramente Wolfson en su obra Filón, Fundaciones de la Filosofía Religiosa en el Judaísmo, Cristianismo e Islam, quien sigue las líneas de Breyer y Welker, pero se aparta de sus explicaciones cuando introduce una mirada novedosa que marca el rumbo de los estudios filónicos sobre la cuestión de las emociones en el pensamiento alejandrino.
Wolfson parte de la distinción entre dos definiciones de virtud. La primera es la definición aristotélica, según la cual la virtud es un medio, mesotes, entre dos vicios, uno de exceso y otro de defecto. La segunda es la definición estoica, que considera la virtud como la completa exención de la emoción, de acuerdo con tres principios. Ninguna de las emociones es útil, no hay diferencia de grado de importancia entre las diversas virtudes o los diversos vicios, no existe una clara clase intermedia de seres humanos entre aquellos que son perfectamente virtuosos y aquellos que son perfectamente viciosos. Si bien esta simplificación en la presentación de la ética del pórtico es llamativa, Wolfson encuentra aquí la concepción filónica de las pasiones que opone a las enseñanzas del judaísmo. Primero, no todas las emociones son malas e inútiles. Segundo, no todos los pecados y virtudes son iguales. Tercero, no todos los hombres son perfectamente justos o perfectamente malvados. De esta manera, supone que las concepciones tradicionales del judaísmo en contradicción con la doctrina estoica no permiten a Filón adherirse plenamente a la definición estoica de virtud, y es por ello que el alejandrino califica ciertas pasiones como positivas y atribuye la moderación de las pasiones a la mayoría de la raza humana. Este empeño por desafiliar la teoría filónica de las emociones de una u otra escuela filosófica tuvo gran impacto en el estudio de Arnaldes, la dialéctica de los sentimientos en Filón, de 1967, quien buscó mostrar que Filón logró evitar su fijación en definiciones demasiado esenciales y eludir los escollos de los enfoques intelectualistas griegos que postulan que la comprensión racional puede estar en la fuente de nuestros deseos y motivaciones. Filón tuvo en cuenta la dimensión conmovedora, dinámica y versátil de los sentimientos humanos, desafiando la ambigüedad irreductible de la experiencia humana, tejida de sentimientos siempre en flujo y evolución, y sometida a una dialéctica constante entre las aspiraciones humanas y divinas. Debido a que la dialéctica filónica no es lógica, sino comprometida con el orden de la realidad humana aquí y ahora, Filón no pudo reducir los sentimientos al contenido mental de un estado de conciencia definible y descriptible en sí mismo. Según Arnaldes, Filón tiene el mérito de haber reconocido que la existencia humana está determinada por constantes oscilaciones entre el entramado polifónico sentimental de esa dialéctica vivida que es la expresión de la situación concreta de los seres humanos. A partir del planteo de Arnaldes, la cuestión de las emociones en Filón ha sido explorada con frecuencia desde variadas perspectivas. Se han explorado pasiones específicas como el placer o el deseo. La actitud de Filón hacia las pasiones ha sido comparada con la del libro cuarto de los Macabeos o el Nuevo Testamento, con la ética de Clemente de Alejandría, o incluso con la psicología de medioplatónicos como Eudoro o Pseudo-Timeo. Se ha planteado la cuestión de la influencia de Antíoco de Ascalón o Posidonio. Sin embargo, la mayor parte de las investigaciones dedicadas a esta cuestión aborda el problema de las pasiones en los términos ya expuestos por Breyer y Wolfson, en la medida en que suscriben la idea de que la ausencia de pasiones representa el ideal de la sabiduría filoniana y una adhesión al ideal estoico. Aunque este no es necesariamente el caso de Leví. Su estudio del 2006 y luego republicado en el 2009 llamó a desconfiar de las apariencias estoicas de los desarrollos de Filón sobre las pasiones, pues considera que Filón utiliza las nociones estoicas como señuelos para pasar bajo la apariencia del estoicismo nociones ajenas al estoicismo. Esto también es advertido por Weiser, quien señala en el 2021 que no se puede atribuir a Filón una teoría articulada de las pasiones como la de los estoicos. Filón no reduce las pasiones a movimientos del alma desprovistos de todo elemento cognitivo.
indefinibles y totalmente independientes de los juicios y creencias de la gente. La diferencia fundamental con los estoicos, entonces, es la distribución de valores. Para Filón, el valor de los objetos o entidades está íntimamente ligada a las creencias y al estado cognitivo de la gente. En consecuencia, las diferentes articulaciones de la reflexión filoniana sobre las pasiones, sea en términos de su terminología, su clasificación, su gestión, o sea, en los campos a los que se asocian, dejan entrever la necesidad de una revisión de la cuestión de las pasiones en función de la originalidad de su pensamiento. Filón muestra esta originalidad de dos maneras. Primero, pretende aceptar la clasificación estoica de las pasiones, mientras que la cambia más o menos abiertamente según los textos bíblicos. Segundo, hace uso de procedimientos complejos para evocar lo que subyace a la pasión. Estas dos maneras de originalidad de Filón, advertidas ya por Leví, en estas dos maneras utiliza el concepto pathos, entendida como pasión o emoción, que define genéricamente como todo impulso desmedido y excesivo, y como un movimiento irracional del alma y contra la naturaleza, que enmarca dentro de la teoría estoica de las 4 pasiones cardinales mencionadas antes, el placer, el deseo, la tristeza y el miedo. Sin embargo, este esquema depende más del punto de vista particular que adopta en un pasaje determinado, de los pasajes del Pentateuco de donde toma sus ideas y de los pasajes que deja de lado en una interpretación u otra, que de una dependencia de un sistema filosófico. La misma situación se presenta cuando analizamos las distintas facetas de la evolución psicológica de las pasiones, desde su surgimiento hasta su evolución dentro del plano ético-moral. Nuestra presentación, entonces, se propone justamente indagar estas problemáticas de la psicología filónica. Por un lado, busca analizar la creación de las pasiones, configuradas a partir del pensamiento judeo-helenístico de Filón. Por otro lado, procura examinar la ubicación de las pasiones y su regulación en los tratados del Alejandrino, reflexionando sobre la aspiración gradual a la ausencia de pasiones en la psicología humana a partir de la regulación emocional. Con esto se pretende contribuir al diálogo de la cuestión de las pasiones en el campo de los estudios filónicos y a través de la antigüedad griega. Bien, vayamos entonces a la primera problemática. ¿Cómo se crean las pasiones? Y dijo el Señor Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Hagámosle un colaborador acorde con él. ¿Por qué, profeta, no es bueno que el hombre esté solo? Porque, dice, es bueno que el que es único esté solo. Pues solo y uno por sí es Dios, no habiendo nada semejante a Dios. Así, puesto que es bueno que el existente sea solo, ya que lo bueno es respecto de lo solo mismo, no podría ser bueno que el hombre esté solo. Con esta cita y alegoría de Génesis 2:18, Filón empieza el segundo libro de Alegoría de las Leyes. El comienzo del tratado consiste justamente en una ratificación de los principios religiosos monoteístas que justifica con los siguientes argumentos. 1. Dios es Él solo porque ni antes de la creación existía nada junto a Dios, ni una vez hecho el mundo, nada se coloca junto a Él. 2. Dios no necesita nada en absoluto. 3. Dios es solo y uno, no es compuesto, sino naturaleza simple, al contrario de cada uno de nosotros y de otras cosas, las muchas que llegaron a ser. 4. No existe nada igual ni superior que Dios, ni tampoco se le agrega nada inferior. 5. Dios es más viejo que el mundo y su hacedor. Filón argumenta entonces que Dios es único, fundamentando esto en que nada existía junto a él, ni antes de la creación, y que nada se coloca junto a Dios. No obstante, esta perspectiva no se aplica al hombre. Dada su naturaleza creada y compuesta de alma y cuerpo,
No es bueno que hombre alguno esté solo, dice Filón en Alegoría de las Leyes 2.4, indicando así una falta o deficiencia en la situación actual del hombre que es problemática por su propia naturaleza, según se deduce de la concepción filónica. Filón se refiere, de hecho, a dos clases de hombres, uno creado a imagen y otro modelado de tierra. Esto lo dice en Alegoría de las Leyes 2.4. La primera clase responde a Génesis 1.26, donde Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. La segunda clase deriva de Génesis 2.7, que narra, Dios formó al hombre del suelo e insufló en sus narices aliento de vida, y resultó el hombre un ser viviente. El Génesis representa así con total claridad que la diferencia entre el hombre nacido antes a imagen de Dios y el modelado ahora es inmensa. Esto lo explica Filón en Opificio 134. En efecto, dice Filón, el moldeado es sensible porque participa ya de esa cualidad. Está compuesto de alma y cuerpo, varón o mujer, es de naturaleza mortal, mientras que el hecho a imagen es una cierta idea, género o sello inteligible, incorpóreo, ni varón ni mujer, incorruptible por naturaleza. En Opificio 135 dice, la estructura del ser humano sensible y parcial es justamente la que está formada de sustancia terráquea y del aliento divino. Si bien su cuerpo tiene nacimiento cuando el artesano toma y moldea una forma humana de él, su alma en absoluto proviene de nada generado, sino del Padre y Señor de todas las cosas. Lo que hizo crecer en el interior del hombre no era sino el aliento divino, un asentamiento colonial de aquella naturaleza beata y feliz que fue enviada hacia aquí en beneficio de nuestra raza, para que, aunque mortal en la parte visible, al menos en la invisible, sea efectivamente inmortal. Aquel primer ser humano nacido de la tierra, el fundador de toda nuestra especie, me parece que ha nacido óptimo en ambos aspectos, el cuerpo y el alma, y que ha sido muy superior a los posteriores por su supremacía en los dos, pues este era realmente bello y bueno, Opificio 136. Esta diferencia, entonces, entre las dos clases de hombres lleva a Filón a distinguir dos elementos en el hombre, el intelectual y el corporal. El intelecto está jerárquicamente por encima de lo corporal y en relación con lo divino a través de la imagen de Dios. Sin embargo, pese a esa relación, Filón considera que para el hombre creado a imagen no es bueno estar solo. Y la razón de esto es su aspiración a la imagen. La imagen de Dios, dice Filón, es arquetipo de las otras cosas y toda imitación anhela aquello de lo que es imitación y junto a ello se ordena. Alegoría de las Leyes 2.4. Por eso, ni mucho menos es bueno estar solo, sino además imposible, dice Filón, pues con ese intelecto están íntimamente unidos y ajustados los sentidos, las pasiones, los vicios y muchísimas otras cosas. Así, cuando Dios dice, hagamos un colaborador para él, en Alegoría de las Leyes 2.5, se refiere a que a este segundo hombre se le une un colaborador que también es creado y es más joven que el ayudado. De esta manera, Dios plasma en primer lugar al hombre creado a imagen, que es el intelecto, y en segundo lugar, los colaboradores del alma, que son la percepción sensible y las pasiones, que ayudan al alma y son más jóvenes que ella. Estos colaboradores del alma pertenecen al elemento corporal del hombre. ¿Por qué son más jóvenes? Filón responde de la siguiente manera. Así como según los más versados médicos y físicos, parece ser que el corazón es modelado antes que el cuerpo completo, como primer basamento o quilla de la nave, como él se construye
como él se construye el resto del cuerpo, así también la parte rectora del alma es anterior al alma completa y la irracional más joven, cuya génesis aún no ha revelado y corresponde describirla. Lo irracional es la sensibilidad, sus vástagos son las pasiones, y aún más si no se trata de nuestras decisiones. Ese colaborador es evidentemente más joven y ha sido engendrado. Filón marca en este pasaje la existencia, que es alegoría de las leyes 6, lo acabamos de leer. Filón marca en este pasaje la existencia de las dos partes constitutivas de un alma completa, la parte rectora y la parte irracional. La parte rectora es el intelecto, creada en primer lugar. La parte irracional es la sensibilidad, cuyos vástagos son las pasiones. Filón entiende que Dios aún no ha revelado la génesis de la parte irracional. A pesar de estas limitaciones, el conocimiento divino, en el conocimiento divino, Filón no se abstiene de ofrecer su propia interpretación sobre esta cuestión. Ya había mencionado que la sensibilidad y las pasiones fueron plasmadas por Dios como ayudantes del intelecto. Ahora sugiere, aunque asociadas con la parte irracional del alma, que tales ayudantes tienen un propósito designado por Dios. Filón entiende la sensibilidad y las pasiones no solo como elementos intrínsecos de la experiencia humana, sino también como asistentes o colaboradores del intelecto, la parte rectora del alma que refleja la imagen divina. Este enfoque implica que aunque la sensibilidad y las pasiones pueden parecer irracionales, tienen un papel específico en la constitución del ser humano, trabajando en conjunto con el intelecto para cumplir un propósito divinamente ordenado en la creación. Pero ¿cómo ayudan? Filón responde a esta pregunta con ejemplos de la percepción sensible. ¿Cómo nuestro intelecto, dice Filón, comprende que esto es blanco o negro si no utiliza la vista como colaboradora? ¿Cómo sabe que la voz del citarista es dulce o por el contrario desentonada si no utiliza el oído como colaborador? ¿Cómo percibe que los vaos son aromáticos o fétidos si no utiliza el olfato como aliado? ¿Cómo prueba los sabores si no es a través de la ayuda del gusto? ¿Cómo distingue lo suave y lo áspero si no a través del tacto? En Alegoría de las Leyes 2.7. Filón muestra así que el intelecto percibe a través de los 5 sentidos, la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. Estos sentidos son entonces colaboradores del intelecto. A estos agrega otra especie de colaboradores que llama pasiones. Filón considera que estos colaboradores no eran ajenos al intelecto. Por el contrario, Génesis 2.18 dice expresamente que acorde con él sea el colaborador, dice en Alegoría de las Leyes 2.8, que Filón interpreta de la siguiente manera: el colaborador es familiar para el intelecto, como si fuera un hermano y de la misma sangre, pues de una única alma son partes y vástagos, tanto la sensibilidad como las pasiones. Menciona así la índole doble del colaborador. Una se encuentra en las pasiones y otra en la sensibilidad. Luego establece un punto temporal de creación de las pasiones que sitúa ahora. Pues ahora Dios, dice Filón en Alegoría de las Leyes 2.9, creará solo la primera. Por eso dice, y modeló Dios todavía de tierra todas las bestias del campo y todas las aves del cielo, y las condujo ante Adán para ver qué nombre les daría. Y todo el que Adán asignó a un alma viviente, ese fue su nombre. ¿Ves? ¿Quiénes son nuestros colaboradores? Las bestias, las pasiones del alma. Habiendo dicho, pues, hagámosle un colaborador acorde con él, agrega lo de modeló las bestias, como que las bestias son nuestros colaboradores. Alegoría de las Leyes 2.9. En este pasaje leído, Filón cita literalmente Génesis 2.19. Mediante su alegoría de este versículo presenta una primera paradoja en relación con lo expuesto hasta el momento, pues en aparente contradicción con lo mencionado antes, Filón continúa su interpretación y dice que las pasiones son impropiamente llamadas colaboradores. Comienza así
su recorrido interpretativo dentro de las polaridades del acto psicológico y del acto moral, con las siguientes causas. Primero, las pasiones, dice Filón en Alegoría de las Leyes 2.10, las pasiones se descubren como enemigos. Y agrega, así como en los estados, cuando los aliados resultan traidores y desertores, o como en las amistades, cuando los aduladores son enemigos en lugar de compañeros. Segundo, las pasiones son representadas por fieras y aves porque dañan el intelecto cuando son salvajes y no domesticadas, y porque como seres alados sobrevuelan la inteligencia. Tercero, el ataque de las pasiones, es penetrante e incontenible. En unión con aquella primera paradoja, en Alegoría de las Leyes 2.9, Filón descubre otra paradoja más que atribuye al Génesis, marcando un razonamiento aparentemente contrario de la lógica que planteó Génesis en 2.19. Cuando compara ese lugar bíblico con Génesis 1.24, donde también se refiere que las bestias fueron modeladas antes de la creación del hombre, como se revela en el 6º día. Y dijo, produzca la tierra alma viviente según su género, cuadrúpedos, reptiles y fieras. Esto supone 2 actos de creación de las pasiones. En esta comparación entre Génesis 2.19 y Génesis 1.24, que alegoriza en segundo lugar. Ante esta contradicción, Filón se pregunta, ¿qué lo indujo, si ya lo había hecho antes, a modelar ahora otras bestias, no satisfecho con las primeras? Pues Dios ya había establecido la creación de los animales en el 6º día. Esto indica una doble creación de las pasiones, una posterior al hombre creado y otra anterior al hombre. Filón responde a esta paradoja con argumentos éticos y físicos. Ético debe decirse que es rica la estirpe de la maldad en el ser creado, de modo que las cosas más perversas germinan siempre en él. Y desde el punto de vista físico, físicos es el término que utiliza, el adverbio, primero creó los géneros de las pasiones. Primero los géneros de las pasiones y las ideas de ellas. Tagene, tompaton, caitas ideas. En 6 días. Ahora plasma las especies. Ta eide. Esto lo dice en Alegoría de las Leyes 2.12. El alejandrino no interpreta entonces una doble creación de las pasiones, sino una jerarquía. Considera que los géneros y las ideas de las pasiones fueron creados en primer lugar y las especies de las pasiones en segundo lugar. Esta jerarquía sugiere que en la concepción de Filón hay una planificación divina en la creación de las pasiones. Los géneros y las ideas de las pasiones representan categorías y conceptos generales, mientras que las especies de las pasiones se refieren a manifestaciones específicas y más concretas de estas emociones. Esta interpretación también surge en Quaestationes Genesim 1.19, donde plantea nuevamente la pregunta de por qué ocurre esta doble creación y sugiere que las cosas anteriores creadas durante los 6 días eran especies incorpóreas y simbólicamente ideas de bestias y pájaros, mientras que ahora se formaban las semejanzas sensibles. Los animales salvajes, Theria, en ambos textos representan las pasiones, pate. Desde el punto de vista físico, físicos, es decir, que tiene que ver con la naturaleza de las cosas, esto significa que anteriormente, en el periodo de 6 días, se formaban los géneros y las ideas de las pasiones, mientras que ahora, en Génesis 2.19, las especies surgen. Filón continúa diciendo que este es el procedimiento de Moisés en todos los casos, incluida la creación de la humanidad. Filón, de esta manera, establece una estructura ordenada en la creación de las pasiones, reflejando su comprensión de que incluso las características aparentemente irracionales tienen un diseño divino y una función específica en la naturaleza humana. Por eso Génesis 2.19 dice, modeló todavía, donde Filón interpreta el adverbio todavía
con el valor de lo ocurrido hasta un momento determinado desde tiempo anterior. Y agrega que las cosas hechas en primera instancia fueron los géneros, es evidente, a partir de lo que dice, produzca la tierra alma viviente, no según su especie, sino según su género. Y así es en todos los casos. Antes de las especies concluye los géneros. Esta distinción, que se aplica a todo lo existente por igual, sugiere finalmente que Dios, en su acto creativo, primero estableció los géneros universales y luego procedió a formar las especies individuales dentro de esos géneros. Su interpretación se funda así en su idea de una jerarquía en la creación, donde los géneros de las criaturas precedieron a la formación de las especies específicas. En función de esto, podemos pasar a la segunda problemática. ¿Dónde se ubican las pasiones? Para responder a esta pregunta, comenzaremos con otra cita del Alejandrino que dice, que toma también del Génesis, Génesis 3:14, marcharás sobre tu pecho y sobre tu vientre. Este versículo abre Alegoría de las Leyes 3:114, que se ubica en el contexto de la doctrina de la caída del primer hombre y de la primera mujer por comer del árbol del bien y del mal. Según esta narración, al principio, Adán y Eva vivían con Dios en el Edén, pero la serpiente, engañando a Eva, la persuade a comer del fruto del árbol del bien y del mal, y a su vez, ella se la ofrece a Adán, quien también come. Como resultado, sus ojos se abren y se dan cuenta de su desnudez, sintiendo vergüenza. Génesis 3:1-7. Dios los expulsa del jardín del Edén para que no vuelvan a acceder al árbol de la vida y vivir eternamente en ese estado de conocimiento. Génesis 3:23-24. Y maldice a la serpiente en los siguientes términos. Maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Filón interpreta simbólicamente esta maldición como una representación de la pasión. Y dice, la pasión se guarece en derredor de las partes del pecho y el vientre, en Alegoría de las Leyes 3:114. Seguidamente, une esta afirmación con la psicología platónica de las tres partes del alma, que podemos encontrar en Timeo, República y Fedro, cuando dice, en Alegoría de las Leyes 115, nuestra alma está compuesta de tres partes y tiene una parte racional, una segunda temperamental y la tercera apetitiva. Algunos filósofos diferencian estas partes unas de otras solo por la potencia, otros también por sus lugares. Luego han atribuido a lo racional la zona en derredor de la cabeza, pues afirman que donde está el rey allí están los guardias, y los guardias del intelecto. Los sentidos están en la cabeza, de modo que también el rey debería estar allí como si estuviera ubicado para habitar la parte más elevada de una ciudad. A lo temperamental, el pecho. Por eso se dice también que la naturaleza ha fortificado esta parte con la densidad y fortaleza de huesos contiguos, como si hubiera equipado a un buen soldado con coraza y escudo para el rechazo de los antagonistas. A lo apetitivo, el lugar alrededor del abdomen y vientre, pues allí habita el deseo, la apetencia irracional. Como leímos, Filón ubica las pasiones en la parte irracional del alma, y dentro de esta parte en la zona del pecho y del vientre, que está alejada de la cabeza. Sin embargo, el intelecto no está impedido de escapar de las nociones inteligibles que le son propias y entregarse a lo inferior. Esto, en efecto, dice Filón, ocurre cuando la guerra prevalece en el alma. Por fuerza, entonces, lo racional en nosotros, que no es batallador, sino pacífico, se convierte en prisionero, sabiendo, pues, la sagrada palabra, cuánto puede el impulso de cada una de las pasiones, como la cólera y el deseo, embrida a cada una, les impone auriga y conductor, la razón. Lo mismo sucede cuando el placer obtiene las sustancias que lo producen, se ubica en derredor del vientre y en las partes por debajo de él. Cuando carece de ellas, se guarece en el pecho, donde está el temperamento. Así, los amantes del placer, privados de los placeres, se irritan y se ponen muy ásperos. También, en este caso, la parte racional se encarga de dominar lo irracional para apartar la pasión. Pero, ¿cómo apartar las pasiones? Con esto accedemos a la última problemática.
Filón cita Levítico 8:29. Moisés tomó el pecho del carnero de la consagración y lo apartó como ofrenda ante el Señor y se convirtió en la porción de Moisés. Esto lo dice en Alegoría de las Leyes 3:129. Mediante esta cita, Filón considera que el hombre perfecto extirpa la pasión. Desarrolla esta idea en Alegoría de las Leyes 3:129 a 140, donde cree necesario cortar y extirpar del alma el temperamento completo, inclinándose por la carencia total de pasión y no por una pasión temperada. En lugar de abogar por una moderación o temperancia en las pasiones, entonces Filón sostiene que la perfección se alcanza a través de la eliminación total de las pasiones, aspirando a la ausencia completa de estas en el individuo perfecto. Por eso interpreta que fue obra del amante de la virtud y del amado por Dios, después de observar el alma completa, tomar el pecho, ¿sí? Esto lo dice en Levítico 8:29, es decir, tomar el pecho es igual a tomar el temperamento y sacarlo y extirparlo para que, eliminada la parte belicosa, el resto tenga paz. Pero lo quita no de un animal al azar, sino del carnero de la consagración, a pesar de que también había sido consagrado un ternero. Al seleccionar el carnero de la consagración, llegó hasta el carnero porque es un animal agresivo por naturaleza, temperamental e impulsivo. Por lo tanto, esta selección es simbólica. El carnero representa la purificación del alma humana, no solo de las pasiones en general, sino de aquellas características que están asociadas con la agresividad, el temperamento descontrolado y la impulsividad. Por eso dice en Alegoría de las Leyes 3:130. Por esa razón, la mayoría de las veces, los constructores fabrican los aparatos para la guerra con forma de carneros. Lo semejante al carnero, dice en 131, es lo semejante al carnero en nosotros, impulsivo y sin juicio, es la índole contenciosa. La contienda es la madre del temperamento. Por tal razón, los más proclives a debatir en las discusiones, aunque también en otras reuniones, se encolerizan fácilmente. Necesariamente se debe extirpar el temperamento estrafalario, engendro del alma, contenciosa y proclive a discutir, para que esterilizada cese de engendrar daños y sea esta parte, no el pecho ni el temperamento, sino la propiamente extirpada, la que engendre en un todo de acuerdo con el amante de la virtud. Así, Dios estipuló para el sabio, nos dice Filón, la parte más excelente, el poder de extirpar las pasiones. Filón muestra con esto que, según la disposición divina, la parte más sobresaliente o valiosa se otorga al sabio, representado por Moisés, y consiste en la capacidad de suprimir o extirpar las pasiones. Por eso Filón establece una comparación entre el sabio Moisés y su hermano Aarón, indicando una diferencia crucial entre el hombre perfecto y el que progresa gradualmente. Procopton. ¿Ves cómo el perfecto, dice Filón, el perfecto Moisés, ejercita la perfecta ausencia de pasión siempre, apateian? Por el contrario, el que avanza segundo, que es Aarón, practica la moderación de las pasiones, como dije, pues es incapaz de extirpar el pecho y el temperamento, pero lleva hacia este al conductor, a la razón, junto con las virtudes que con ella crecen, el pectoral sobre el cual están la demostración y la verdad. Según esta interpretación, Moisés procura la apatheia, literalmente la impasibilidad o la ausencia total de pasión, entendida como la capacidad de estar libre de pasiones desordenadas, mientras que Aarón procura la metriopatheia, es decir, la moderación sobre las pasiones, considerada como la capacidad de experimentar emociones de manera medida y equilibrada. Esta distinción muestra las diferentes actitudes hacia las pasiones entre el sabio, que aspira a la impasibilidad total, y aquel que busca una moderación y control adecuado sobre sus pasiones. Filón explica más detenidamente esta diferencia mediante la interpretación de Levítico 7:34, que dice: el pecho del colocado sobre el altar y el hombro de la parte separada he tomado de manos de los hijos de Israel, de los sacrificios de vuestra salvación, y se los di a Aarón y sus hijos. Esto lo dice en Alegoría de las Leyes 3:133. Aarón
y sus hijos no son capaces de tomar solo el pecho, sino que lo hacen con el hombro. Moisés, en cambio, lo toma sin el hombro. ¿Por qué? Porque como hombre perfecto no piensa en lo bajo y ruin, ni quiere moderar la pasión, sino que desde su superioridad las extirpa a todas completamente. El hombro es el símbolo del trabajo y el sufrimiento, dice en Alegoría de las Leyes 335. Aarón y Moisés simbolizan entonces dos enfoques diferentes en relación con lo sagrado. Aarón, siendo el guardián y servidor de las cosas santas, representa la disciplina y el esfuerzo en la búsqueda de la moderación de las pasiones. Su humildad y su dedicación al trabajo son necesarios para alcanzar la excelencia moral. Por otro lado, Moisés es presentado como alguien exento de trabajo, favorecido por Dios con los bienes más elevados y completos, sin esfuerzo propio. Esto sugiere que Moisés, en función de su relación especial con lo divino, alcanza la eliminación de las pasiones de manera más directa y sin la necesidad de esfuerzos laboriosos. Así, la comparación entre Moisés y Aarón señala las diferentes formas en que se puede buscar el apartamiento de lo pasional, a través del esfuerzo y la disciplina, como lo representa Aarón, que progresa gradualmente, o a través de la gracia divina y el favor especial, como se le atribuye a Moisés. Ambos caminos, según Filón, llevan a la virtud. Pero la manera en que se alcanza puede variar. Siendo Aarón más humilde e imperfecto que Moisés, modera sus pasiones con trabajo. Dice Filón, del mismo modo que trabajar es más mediocre e inferior que no trabajar, así lo es lo imperfecto respecto de lo perfecto y lo que se aprende en relación con lo que no necesita ser aprendido. Esta es la razón por la cual Aarón toma el pecho juntamente con el hombro y Moisés sin el hombro. Y por esta razón también lo llama el pecho colocado, del colocado sobre, en Levítico 7:34 y también en Números 18:18, alegoría que Filón presenta en Alegoría de las Leyes 336. Porque es necesario, dice Filón, que la razón se coloque y asiente sobre el temperamento, a manera de un conductor que guía un caballo obcecado e indómito. Y agrega, al hombro ya no lo llama colocado sobre, sino de la parte separada. Esto sucede porque es necesario que el alma no reivindique para sí misma el trabajo hacia la virtud, sino que lo separe de sí y lo atribuya a Dios. Que el alma reconozca que no es su propia fuerza ni su potencia la que procura el bien, sino el que otorga por gracia el amor. Que ni el pecho ni el hombro sean tomados como no sea del sacrificio de salvación, es razonable. Es entonces cuando el alma se salva, cuando el temperamento está sujeto por las riendas de la razón y el trabajo no ha construido presunción, sino entrega al Dios benefactor. Con estas declaraciones, Filón muestra la diferencia crucial entre el perfecto Moisés y el que progresa gradualmente, Aarón. Como se observó con anterioridad, el perfecto es aquel que ha logrado erradicar completamente el temperamento del alma irascible, transformándola en dócil, amable, pacífica, lista para cualquier acción o expresión, tanto en palabra como en obra. En contraste, aquel que progresa gradualmente al no poder extirpar completamente la pasión, aún tiene áreas en las que trabajar y por lo tanto educa gradualmente esas pasiones en lugar de eliminarlas por completo. En otras palabras, y como dice Marta Alesso, Aarón es procopton, progresa gradualmente y es metriopatés, moderado en la pasión e incapaz de abstenerse por entero de los placeres. Moisés actúa sin necesidad de órdenes. Aarón solo después de muerto se convierte en perfecto y se eleva hacia Or, que es la luz. Moisés ha arrancado el temperamento de su pecho. Aarón y sus hijos, en cambio, toman el pecho del colocado sobre el altar y lo hacen con el hombro. El perfecto Moisés no necesita aprendizaje, en cambio el hombre imperfecto debe alcanzar la virtud con trabajo. La razón debe dominar el brioso temperamento y sin presunción esperar que sea la gracia de Dios la que otorgue el ansiado bien. El timos estoico, que según la conocida definición de Diógenes Laercio, es ira en su comienzo, podrá para Filón ser conducido por la razón purificada que le quitará lo irracional, por la claridad
que la sacará de la confusión, y por la verdad, que le arrancará lo falso. El discurso juicioso puede llegar a instalarse en el pecho de Aarón como el pectoral, metáfora del temperamento timós, para ser conducido por la razón y no ser dañado por la propia irracionalidad. Curioso juego de palabras, razona Aleso, que describe la batalla que libran las fuerzas racionales e irracionales en el temperamento del hombre, que se ejercita para progresar en apartar la pasión. En conclusión, parece pues que toda la línea de pensamiento de Filón sobre las pasiones, que está tan influida por el estoicismo y en parte por el platonismo, conserva sin embargo una profunda autonomía. Esto surge aún más claramente cuando observamos la problemática de la creación de las pasiones, cuya consideración podría indicar la ruptura entre Filón y el pensamiento helenístico y un razonamiento dentro de un espacio bíblico que otorga originalidad al pensamiento del alejandrino. Con esta reflexión, que también se planteó en el inicio de nuestra exposición, queda una última cuestión por resolver. ¿Es posible sistematizar las enseñanzas éticas de Filón? La pregunta ha sido respondida extensamente por Carlos Leví, que citamos en nuestro inicio. Sin minimizar las contradicciones que contiene, Leví considera posible caracterizar el pensamiento ético de Filón diciendo que son el resultado de dos movimientos, que en la línea dinámica de su pensamiento son contradictorios solo en apariencia. Es necesario huir de las pasiones para encontrarnos cara a cara con Dios, pero también profundizar la inserción en las pasiones para progresar gradualmente moderando las pasiones terrenales como una guía para experimentar lo divino. Esta concepción es inherente a la creación de las pasiones y a su eliminación. Y si bien las pasiones nacen con el hombre terrenal y dependen del intelectual, son inseparables de este intelectual en la medida en que lo racional e irracional son partes constitutivas esenciales del alma completa. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesora doctora Paola Druil, por su presentación. Agradecemos inmensamente. Un lujo tener, a mí se me escapó realmente, doctor José, haber comentado que la doctora Paola integra, ¿no?, las obras completas de Filón de Alejandría. Acaba de salir el último tomo, ¿cierto?, en sus investigaciones. Así que con mayor pasión tenerla en el sentido, ¿no?, del logos, ¿no?, poder compartir estas investigaciones en la cual ha estado trabajando en este periodo. Entonces dejamos abierto ahora a las personas que puedan, si hay personas que quieran compartir preguntas, comentarios. Doctor José. Sí, agradeciendo de nuevo, doctora Paola, su ponencia tan maravillosa, y agradecerle a todos los que se han conectado también por Facebook, que han sido más de 8 personas. Quiero nombrarlas rápidamente. Aquí aparecen los nombres de Wilson Arias, Marcelo Pérez Silva, Juan Esteban Londoño, Fátima, Victoria Valenzuela, Andrés Ramírez y Margarita Restrepo. Y bueno, nosotros acá en sala. Yo quisiera, doctora, que de pronto me pudiera como aclarar algo, pero una ponencia muy interesante sobre este pensador que no lo he leído completamente, pero que de pronto abordado tangencialmente, y en la explicación de las pasiones con respecto sobre todo a las dos tradiciones, por llamarlo así, o a las dos narraciones que hay de la creación del universo y del hombre, o de la naturaleza en general. Me parece como interesante que Filón ya como que distinga que hay dos narraciones, porque de todas formas los géneros literarios todavía no se han, ¿cierto?, no se han estudiado, como se hará posteriormente, sobre todo desde el siglo XVII en adelante, sobre todo por los protestantes, y por ejemplo los que han identificado esas dos narraciones, una de corte más, la llaman la tradición sacerdotal, que es la primera, que es muy solemne, y la segunda, que es de Génesis 2:4 en adelante,
que es más antropomórfica, que es más antropocéntrica, por llamarlo así, que vemos a Dios como un jardinero, como un mayordomo que está recorriendo el paraíso. Y bueno, y ahí están las dos narraciones, precisamente que usted explica muy bien cómo lo hace Filón de Alejandría para explicar lo de las pasiones, porque en una está en una manera, dijéramos, muy solemne, diciendo, creó Dios al hombre a su imagen y semejanza, y en la otra lo pone en ese orden de crearlo de la tierra, del barro, y luego sacar de la costilla, que la tradición ha dicho así, pues la mujer. En fin, entonces quisiera, doctora, si de pronto ya Filón de Alejandría podría haber intuido un poco que en esas narraciones hay dos géneros literarios distintos, en las narraciones del mito del Génesis. Muchas gracias. Justamente porque los géneros literarios o su distinción es posterior, plantearle esta pregunta a Filón sería anacrónico. Sí podríamos pensar en Filón de Alejandría una gran visión, que es lo que vos marcás muy acertadamente, José, de plantear casi por primera vez dentro de lo que es el judeo-helenismo la posibilidad de discutir el texto bíblico, especialmente el Génesis. Y justamente esto le valió ciertos problemas con su propia comunidad, ¿verdad? Es decir, dentro de lo que es el judaísmo propiamente, no han sobrevivido, no fueron ellos quienes permitieron la supervivencia de la obra filónica, como ustedes deben saber, sino que fue la escuela alejandrina, luego llamados los primeros padres de la iglesia de la escuela alejandrina, especialmente posiblemente Panteno, del cual no tenemos muchas noticias, Clemente, Orígenes fundamentalmente, y de ahí saltamos a Eusebio. Por lo tanto, que Filón ya pueda vislumbrar desde su posición este doble relato, uno cosmogónico, cosmológico, y otro antropológico, es representativo de al menos una corriente de pensamiento que él estaría, en la cual él estaría, o podríamos llamarlo a él como uno de los posibles representantes, conformada por los famosos alegoristas. Ustedes saben también que en esa época tenemos los alegoristas y los literalistas. Entonces, conformada por los alegoristas que se atreven desde una concepción helenística a observar el texto, desglosarlo y ver estas paradojas que yo marcaba entre una primera creación y una segunda creación, y analizarla en términos, si se quiere, aristotélicos, ¿no? Gene, eidos, ¿sí? Exacto. Entonces, Filón fue un gran precursor. Filón no solamente plantea estas alegorías prácticamente por primera vez en el pensamiento judeo-helenístico, sino que también es un gran neologista. Es un gran inventor de palabras, no es neologista el término. Y con esto propone una mirada de los textos bíblicos y del lenguaje que supera a otros contemporáneos. Entonces, plantear la posibilidad, como que la verdad es que no la he leído en estos términos hasta que vos le estás proponiendo, José, por eso me parece muy interesante, ver esta posibilidad, que para nosotros podría llegar a ser anacrónica, ¿no? de un Filón que está observando un doble género discursivo, uno cosmológico, cosmogónico y otro antropológico, me parece sumamente importante como investigación. Muchas gracias, doctora. Excelente. Muy bien. Muchas gracias. Muy interesante esto. Gracias. Sí, doctora Paola, Filón tenemos prácticamente todas las obras, ¿cierto?
Enhorabuena poder investigar y buscar en los rastros de estos siglos, los primeros siglos del cristianismo, el diálogo judío, ¿cierto? De un judío que mira en Moisés, digámoslo, al filósofo, ¿no? Desde su concepción neoplatónica, pero es una impronta nueva, lo que usted ha remarcado, ¿cierto? Aborda temas de Platón, pero tiene una originalidad y es lo valioso. Mi pregunta apunta hacia esta passion, estas pasiones, desde este ethos, bien es cierto, se ha escrito en la última década, ya contemporáneamente, ¿cierto?, acerca del gobierno de las emociones, ¿no? En Filón tenemos el gobierno de las pasiones, de alguna forma. ¿Cómo usted lo puede olfatear respecto del logos, ¿no? Del logos que es el Dios, ¿cierto? En la condición humana, donde aparece la vida activa y la vida contemplativa. En los últimos años hemos tenido un aluvión de investigaciones vinculadas con la pasión. En las últimas décadas, pero fundamentalmente desde el 2000 en adelante, tenemos una gran cantidad de bibliografía que indaga las pasiones de una manera abundante y por momentos algo escandaloso, teniendo en cuenta que son temáticas que traemos desde una antigüedad tremenda, muy atrás en el tiempo, sí, ¿no? ¿Cuál pudo haber sido la causa de esto? Podemos encontrarla, tendríamos que indagar la psicología de la humanidad hasta ese momento y ver qué sucedió para esta apertura. Claro. En la idea de la vida contemplativa y la vida activa, donde aparece la figura del filósofo, pero fundamentalmente la figura del terapeuta, ¿no? Uh-huh. De vida contemplativa, de Wita, de Filón, es prominente en este sentido, porque él propone dentro de la Wita una comunidad que, bueno, Estefanía ha estudiado desde el punto de vista ascético de una manera excelente, Estefanía Sotocorno, que también es coequiper. Él propone una comunidad donde tanto hombres como mujeres puedan formarse en esta posibilidad de alcanzar o búsqueda posible de ausencia de pasión, ¿no? Con el gobierno casi único de la razón, como bien decías. Ahora bien, esa ausencia de pasiones, la apatía, es posible en términos divinos y de selección. Moisés es ápatos. Quienes no forman parte de ese círculo exclusivo progresan gradualmente como Aarón, como su hermano. Y esto implica justamente esta comunidad contemplativa o de terapeutas que describe Filón y que ha sido considerada incluso como posible precursor del cristianismo, ¿no? De la filosofía cristiana. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con esta comunidad, notamos que hay una gran cantidad de reglas que regulan el accionar diario de las personas en pos de progresar gradualmente hacia la ausencia de pasiones. Pero habría que ver hasta qué punto alguno u otro logra alcanzar la apatía, dado que para el ser humano, como dice Filón, la ausencia de pasión es imposible, dado que es constitutivo del alma completa, claro, de la parte racional como de la irracional. Y en este sentido, cuando nosotros analizamos la vida activa, donde uno de los mayores representantes dentro de los que son las figuras bíblicas es José, en Sobre José, Filón analiza de manera muy profunda lo que es la vida contemplativa
y observa que tampoco en José es posible la ausencia de pasiones. ¿Por qué? En su momento analicé lo que es orgué, la ira de José, por ejemplo, en contraposición con Calígula, es decir, dentro de lo que son las figuras políticas, dos figuras políticas al menos tratadas por Filón de Alejandría. José, representante de la vida activa, no logra mantenerse apartado de manera completa de la pasión porque la vida activa provoca que el hombre esté relacionado con lo pasional y que termina siendo constitutivo incluso del buen gobernante político. José, por ejemplo, siente ira. Esa ira que luego le provoca sentimientos de venganza está bien para Filón. ¿Por qué? Porque en el gobernante debe existir cierto sentimiento iracundo, no manifestado externamente ni llevado a la práctica, pero sí animosamente demostrado a partir de ciertos actos y de cuán racional es el hombre. José logra regular la ira. Cuando se encuentra con sus hermanos, ya José siendo el segundo del faraón, cuando se encuentra con sus hermanos en un primer momento no lo reconocen, luego sí lo reconocen, porque bueno, José había cambiado en su aspecto desde el punto de vista de vestimenta y demás. José los reconoce, siente ira, pero no ejerce violencia sobre ellos. Sí tiene algunos elementos como dejen a su hermano menor, ¿no? Que esto podría llegar a considerarse como un atisbo de venganza. Pero entonces, la vida contemplativa implica un progreso gradual hacia la ausencia. En cambio, la vida activa determina que por el propio accionar de los asuntos humanos, la pasión pueda surgir, pero es ahí donde se demuestra cuán racional es el hombre, ¿no? Por ejemplo, con la figura de José, es un ejemplo. La pasión puede surgir, pero es ahí donde se demuestra. Sí. Muchísimas gracias. Genial, sí. Claro, porque es la perfección, ¿cierto? Frente a lo que Filón busca en este rastreo en la Septuaginta, los escritos, y ese diálogo con Moisés, y con todo este entramado fantástico en su genealogía que ha mostrado en esta magnífica conferencia sobre las pasiones, ¿cierto? Frente a las emociones, que son otra cosa, ¿no? Podemos ir en paralelo y también contra los sentimientos. Pasión, emoción, sentimiento. Sí, eso es algo es bastante debatido. Por ejemplo, y se ha debatido mucho desde mediados del siglo XX, un poco antes, un poco después. Por ejemplo, uno de los autores que citaba en el inicio de la exposición, Arnaldez, él utiliza el término sentimiento para pasión. Claro. Weiser, en el 2021, utiliza el término emoción para pasión. De hecho, si nosotros buscamos en estudios como el de Constant, ¿no? David Constant, que es uno de los avesados más famosos en el estudio de las pasiones en la antigüedad, él utiliza patos para pasión, para emoción. Entonces, es bastante, dentro de lo que es la filosofía, el término patos, si yo como filóloga lo tuviese que traducir, no lo traduciría. Es como el término logos. Claro. No, logos es exactamente lo mismo. Logos puede ser razón, puede ser discurso, etcétera. Palabra, verbo. Con patos, a partir de este aluvión, ¿no? Que se ha intensificado a mitad del siglo XX y ha logrado recorrer gran parte del siglo XXI, con el término patos sucede exactamente lo mismo.
se les da distintas definiciones dada la complejidad de su traducción. Por eso a veces la transliteración ayuda en gran medida para evitar las ambigüedades de un término. Mantener el mismo concepto. Exactamente, como logos. Nosotros, por ejemplo, en las obras completas de Filón de Alejandría, que está editando Trota, logos es logos. Se mantiene. Exacto, sí, lo mantenemos tal cual, porque si no lleva una ambigüedad que es muy confuso para el lector, excepto cuando el contexto es demasiado claro, podemos traducirlo por palabra, discurso, razón, pero de lo contrario, seguimos la norma del logos para evitar este tipo de desafíos que implica hoy en día el conocimiento. Claro. No, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, genial. Está conectado, se nos ha conectado, entró nuestro presidente, el profesor Dr. William Botero, si nos escucha. Bueno. Sí, correcto, él ha ingresado y vuelto a entrar, pues como que se cortó la comunicación y vuelve a entrar. Sí. Parece que estaba también conectado en Facebook porque hubo un eco de repetición de la conferencia cuando él ingresó. Y también se han conectado otras 4 más personas, Juan Sebastián, si tenemos Bermúdez, algunas preguntas, comentarios. Rodas, de pronto si hay algún comentario. Bueno, doctor William Botero, ¿usted nos escucha? Parece que tiene problemas con la conexión. Sí. Bueno, pero muy bien, pero agradecer de verdad infinitamente a la doctora Paola Druil. Sí, los escucho perfectamente. Perfecto. Lo que pasa es que no he podido, ¿cierto? Escuché su conferencia por Facebook, doctora Paola, me parece maravillosa. Me recordó algún día cuando expuse el pensamiento de Filón de Alejandría en el curso de filosofía medieval, y oyéndola a usted dije, siquiera ya no la tengo que dictar más porque tengo una pregunta que me llama la atención. Yo sé que Filón de Alejandría pertenecía pues a la comunidad alejandrina de la judería, pero y que fue una comunidad intelectual excelente, pues maravillosa, ¿no? ¿Qué radio de influencia ha tenido Filón en ese tipo de antropología, por llamarla así, que usted exponía a la luz de las pasiones, ¿cierto? ¿Qué influencia ha tenido? No solamente en la misma comunidad judía, sino en general, digamos, para los usuarios de la Biblia, cristianos, ¿cierto? A ver, no sé si me hago entender. Sí, o sea, ¿qué actualidad tiene la antropología de Filón de Alejandría hoy? Claro. Filón de Alejandría tuvo como ustedes ya saben, una altísima recepción en la patrística. Altísima. Sí. Clemente de Alejandría es una de las muestras y Orígenes es una cabal referencia. Correcto. Ahora, dentro de su comunidad, el problema que tenemos fundamentalmente es que del pensamiento judeo-helenístico del siglo I, ¿no? Filón nace hay diferencias de datación en cuanto a su nacimiento y su muerte, entre el 20 y el 10 a.C., y muere alrededor del 50, 60 después de Cristo. Y dentro de ese periodo, solamente sobreviven de aquello que se considera el pensamiento judeo-helenístico los escritos de Filón de Alejandría. Entonces, dentro de sus contemporáneos, la influencia que pudo haber tenido es difícil de precisar. Sí. En nuestro caso, que trabajamos exclusivamente con fuentes, si no están las fuentes no lo podemos decir. y dado que no tenemos documentación para poder afirmarlo, estaría especulando. Exacto. No obstante, Filón de Alejandría es un líder de su comunidad. Ustedes deben saber también que fue uno de los que lideró la embajada alejandrina ante Calígula, perdón, embajada Gallo de su tratado, ante Calígula, cuando ocurre aquello que se considera, utilizo un término anacrónico para que nos entendamos, el primer pogrom
contra los judíos alejandrinos, que fue decidido por Flaco, por el prefecto gobernador de Egipto en ese momento, Flaco. Filón era un aristócrata, tenía una alta influencia, según sus escritos, en su comunidad. Al liderar una embajada como aquella que partió ante Calígula, podemos suponer que sus ideas pudieron haber tenido un impacto entre sus contemporáneos. Sin embargo, al no tener fuentes que esto nos permita decidir a ciencia cierta que esto es verdad, estamos complicados en ese aspecto, ¿no? Fue coetáneo de San Pablo, ¿no es cierto? ¿Cómo? Como coetáneo o sea, de la misma época de San Pablo. Bueno, ahí tenemos otro punto. Sí, porque hubiera habido una relación entre ellos dos, pero no hay manera de saberlo, ¿no? Eusebio, también el encuentro con Pedro. Exacto, Eusebio es el que lo propone, pero estamos ya 3, 4 siglos después. ¿Y cómo tener certeza si el mismo Filón no da una sola muestra, por ejemplo, de la existencia de Jesús? Es contemporáneo a Jesús. Los primeros incidentes del pogrom comienzan, los primeros incidentes, es decir, las primeras medidas contra la comunidad judía comienzan con Tiberio. Ya en el 35 aparece una legislación que le quita a los judíos su derecho de residencia legal en Alejandría. En el 38 aparece este famoso pogrom donde el gobernador da rienda libre para que se persiga a los judíos a mansalva, acumulando en la plaza del mercado niños, mujeres, hombres, ancianos para ser incinerados. Y no da datos históricos contundentes. En el 38 después de Cristo, pero no habla de Jesús. Sí, raro, entonces, ¿no? Rarísimo. Raro, sí habla de esta comunidad de terapeutas, que hoy en día sigue rompiéndole la cabeza a las personas porque tratamos de indagar en esa comunidad elementos que nos permitan encontrar los primeros indicios históricos de la comunidad cristiana. Pero no habla de cristianos. Exacto. Habla de terapeutas, que eran una comunidad judeo-helenística, porque los terapeutas utilizan toda una lógica helenística para su desarrollo, su crecimiento personal diario desde el punto de vista de la sabiduría, ¿no? De adquisición de la sabiduría. Al tener solamente como testimonio a Filón de Alejandría, al menos con la documentación existente hasta el momento, tal vez en algún tiempo, papiros que todavía, epigrafías, fundamentalmente papiros, podemos encontrar esto, que todavía no han sido transliteradas, traducidas, dadas a conocer al público en general, nos pueda, de una vez por todas, revelar el misterio. Porque de lo contrario estamos especulando. Bueno, y esos primeros siglos del cristianismo, o de los cristianismos, porque realmente, como dice el doctor Antonio Piñero, no es más correcto hablar de los orígenes de los cristianismos, porque eran como pequeñas sectas, ¿no? Con distintas influencias filosóficas y teológicas y todo. Otra cosa, los primeros cristianos leyeron la Septuaginta. Ellos se enteraron en el griego del Antiguo Testamento, ellos lo leyeron en la versión de los 70, que era netamente judía, que era la Biblia judía. Entonces dice uno, raro que entre, por ejemplo, pensadores como Pablo, como menciono ese porque es como el principal organizador y la cosa, ¿no? De un judaísmo que estaba totalmente en la diáspora. No quedaba sino un pequeño reducto en Jerusalén, pero de hecho era como el compartir intelectualmente muchas cosas, ¿no? Y me llama la atención eso, surge para mí una inquietud que voy a ver si la investigo un poquito, la relación entre Pablo y, no es que hubieran conversado, pero sí por lo menos conocer la obra de Filón por parte de Pablo, ¿no? Pues Filón era un filósofo muy importante. Bueno,
Muy bien, doctora, felicitaciones. Me agradó mucho su conferencia. Afortunadamente la pude tomar por Facebook Buenísimo. porque no pude entrar por el otro lado. Pero bueno, adelante, doctor Williams. Muchísimas Muchísimas gracias. gracias, muchas gracias por su comentario. Nuestro presidente, doctor William Botero, desde la Universidad de Antioquia. Muchísimas gracias. Muy bien, pues ya ponemos término entonces a nuestra Excelente, excelente. conferencia libre, perdón, esta magnífica y tan exquisita presentación de un autor tan importante para Oriente-Occidente, porque está en ese diálogo, ¿no? Oriente-Occidente, ¿no? El mundo helénico judío para nuestros tiempos. Y pues bien, cerramos nuestro ciclo de conferencias libres. Ha sido un año 2023 fructífero, Muy con bien. profesores, profesoras de todas partes de Iberoamérica, y esperamos continuar el próximo año 2024, perdón, sí, 2024, Muy bien. con la misma fuerza, ¿no? Que este año. Ya retomamos nuestras actividades en el mes de febrero, ya pondremos en el fiche quién corresponde para la inauguración del próximo año. Pues nuestro director Más, académico cerró con broche de oro el año, ¿no? con sin más que, con la sin más conferencia de que, la doctora Paola. sin más que agradecer, Felicitaciones. muchas gracias, doctora Muchas Paola, gracias. por su Muy presencia, bien. y a vuestra universidad, con quien hemos tenido también vínculos, Universidad Nacional Muchísimas de La Pampa, gracias. la doctora Raquel, la doctora Elga, grandes amigas, así que de CESCLA, y bueno, bienvenidas. Nuestro Bueno, secretario, Muy doctor bien. Herrera, muchas gracias. Muy bien. Muy bien. Sí, agradecer a todos, una feliz Navidad y próspero año. Se conectaron Muchas más personas, gracias. incluso hemos llegado ya a más de 15 personas, entre ellos voy a citar algunos nombres: Andretti Valenzuela, Mauro Montoya, Daniel Bedoya Salazar, Juan Pablo Sí, Pérez Mesa, Francisco Cortés Roas, que supongo que es el profesor del Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia también, y sí. otros más, que Víctor Alberto Jaubardás. Entonces tuvimos muy buena presencia y claro, y como bien lo decía el doctor Williams, como queda grabado en Facebook, y luego estamos pasándolos también a YouTube, los invitamos a verlos también en YouTube, tenemos nuestra plataforma de YouTube ya de CESCLAN, entonces van a ver más oyentes postreros, por llamarlo de alguna manera, después de Sí, esta muy bien, conferencia. muy bien, muy bien. Muchas gracias a todos, de verdad, una feliz noche. bueno, gracias por esta Doctora, invitación, Gracias a gracias todos. por el espacio y están haciendo un trabajo brillante. Los felicito. A usted, no, doctora, gracias por su muy aporte. bien. Muchas gracias de nuevo y en nombre de CESCLAM, una feliz Navidad para todos. Bueno, Felicidades, felicidades para todos. muchas gracias.